Esto es un pólipo colesterínico, colecistitis crónica sin cálculos, colecistitis con cálculos. Estos son de bilirrubinato de calcio y estos de acá son colecistitis crónica con colelitiasis y los cálculos son múltiples de colesterol. Oye, Gina, Vale. deberías de tomarle las fotos para ir actualizando también nuestra... Ya los chicos están tomando fotos. Y después me las pasan. Ya. O te las pasan a ti Ajá. y me pasan a mí para cambiar con esas fotos de casos viejísimos. Está bien. Las mejorcitas. Me pasan las fotos, chicos, Me pasan las fotos y ahí después. para pasarle a la doctora. ¿Dónde está mi frasquito de bilis espesa, ligeramente granular, que ocupa o está con la bilis? Apéndice. El colon. El colon puede tener una necrosis isquémica porque hay un vólvulo. Se tuerce sobre su eje y se necrosa ese sector. Esto parece un vólvulo. Por una torsión sobre su eje de un asa intestinal. En el colon se llama vólvulo. Este de acá es un megacolon. También tiene infarto mural. Este sería transmural. Ya. Los infartos intestinales, de acuerdo a la capa de la pared que esté afectando, se pueden clasificar en mucosos, en murales y en transmurales. El mucoso afecta la mucosa superficial. Tiene pocas horas de evolución. El paciente que va a tener cuando hay isquemia, la isquemia causa dolor. Cualquiera, si usted se aprieta un dedito y ahí se queda dormida con el dedo envuelto, se va a levantar porque le duele. Primero se duerme y después le duele. Asimismo, en los órganos internos, cuando hay isquemia, causa dolor. Y esa isquemia puede ser por hipoperfusión, por ejemplo, tienen insuficiencia cardíaca. Los señores mayores con insuficiencia cardíaca, por hipoperfusión, puede tener necrosis de sus órganos. O porque tiene un trombo en las arterias mesentéricas que causa esta obstrucción a nivel vascular que impida que le llegue el riego sanguíneo a ese sector. Entonces puede haber necrosis, como le dije, que solo afecta a la mucosa. Cuando se afecta a la mucosa, las vellosidades en la superficie externa puede ser rosada, pero es opaca, deslustrada. Ya no es normal, ya está enfermo. Tiene zonas rosado-grisáceas. El mesenterio está un poco edematoso, pero todavía no es mucho, como ya vamos a ver en el otro. Al corte, la mucosa tiene un aspecto conservado, rosado, pero conservado. Y la pared mide, que me llevo Sí, Aquí está. .2 centímetros. No es medio ciega. Lo mismo, porque es los mismos milimétricos. Ya, entonces, este es mucoso. ¿Por qué? Porque la superficie externa está prácticamente conservada con áreas hemorrágicas, pero la mucosa no ha presentado cambios. Este es mucoso. El mural afecta todo el espesor de la pared. Ya llega mucosa, submucosa y hasta muscular. La necrosis de tipo coagulativo. En la superficie externa, ¿qué va a haber? Extensa hemorragia. Ya no hay áreas rosadas, sino más bien pálidas y grises. Extensas hemorragias, y estas hemorragias ya son equimóticas, que afecta todo el territorio. El mesenterio está engrosado, cauchoso, y
se pueden evidenciar vasos dilatados, algunos trombos, este es un trombo. Al corte, tiene consistencia elástica, pero van a haber zonas ulceradas. Ya la mucosa, ya los pliegues se están perdiendo, como la necrosis, tejido desvitalizado, con el movimiento intestinal se puede desprender. Al principio puede tener diarreas con sangre. Entonces ahí va deslustrando y desprendiendo toda la superficie. Aquí hay desprendimiento de la mucosa con zonas de hemorragia. La pared puede medir entre 0,3 y acá 0,1 centímetro, más finita donde está ulcerado. Entonces este de acá sería mural. ¿Qué características? Extensa necrosis, mesenterio cauchoso, engrosado, con vasos dilatados, trombosados. Mucosa con zonas de ulceración, pérdida de sustancias, puede tener áreas edematosa. Ese es el mural. Y el transmural, ya el transmural pasó todas las capas de la pared. Incluso puede tener perforación. En el transmural ya está totalmente necrosado, este paciente ya tiene sepsis. Si no le sacan esto es material desvitalizado, se asocia con pus, se hace purulento, friable, fácilmente se perfora, ya hay pérdida de la serosa, zonas perforadas, hay espacios perforados. El mesenterio ya es muy finito, ya no está edematoso como allá, sino que más bien, porque todo está que se deshilacha, ya está muy necrótico. Al corte es blando friable. Friable es cuando fácilmente se destruye. Si yo lo estiro un poquito, esto se va a dañar. La mucosa extensamente necrosada, ulcerada y hemorrágica. Lo que vemos negro es la hemorragia. Esto es friable. Lo friable es la necrosis. La hemorragia es negruzca y presenta zonas en donde solo queda la serosa, por eso son translúcidas. Este de aquí. Ya son zonas donde no hay mucosa muscular y solo queda la serosa. Este es de tipo transmural. Transmural, ¿qué quiere decir? Que pasó todas las capas, el proceso necrótico afectó todas las capas de la pared, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí hay riesgo de perforación. La superficie externa también tiene exudado purulento, este es material amarillento, purulento, adosado en la superficie externa. El mismo paciente puede tener áreas de infarto transmural perforado con zonas de tipo mural y zonas mucosas. El cirujano que lo opere tiene que hacer una cirugía con bordes de seguridad, es decir, tiene que darle, hacer la extirpación hasta donde los bordes estén viables para poder hacer la anastomosis y pueda pegar esa anastomosis. O puede ser una ostomía. Si le hace la extirpación solo de este segmento, probablemente se siga necrosando el resto, porque esto ya tiene zonas de necrosis por acá. Y él ve esto negritas, ya para cortar menos, mejor le corto aquí nomás. El paciente se puede complicar porque eso no va a cicatrizar y se va a abrir. El paciente igual termina en peritoneal. Este también es un mucoso. En el mucoso lo que primero hay es edema. Puede haber engrosamiento de la carne. Este es mucoso. Los pliegues están conservados y no hay infección. La serosa es rosado, grisácea, pero tiene el color grisáceo. Estos de acá son córneas. Entonces, mucoso, mural y transmural. Otro grupo hace infarto intestinal. ¿Por qué los tres
Cualquiera de los tres. Preferible el transmural. Bueno, puede que encuentren un transmural. El que encuentren, porque tampoco ponte que no encuentren ningún. Le digo mucoso y no van a encontrar. Otro grupo va a ser un ejemplo. Esta es una patología, un segmento de pulmón izquierdo, que está la língula, lóbulo superior del pulmón izquierdo. Este paciente tiene tos, tiene, porque solo le han hecho lobectomía. Está vivo. Tenía tos, hemoptisis, pérdida de peso y tenía una inmunodeficiencia. Puede ser HIV, puede ser que tenga un tumor y esté con antiquimioterapia o puede tener una enfermedad autoinmune. Eso causan deterioro del sistema inmunológico y lo hace fácil presa de enfermedades oportunistas como la tuberculosis. La tuberculosis o el bacilo de Koch está en todas partes. Por aquí está. Pero como nosotros comemos bastante y tenemos bien nuestro sistema inmunológico, no nos da la tuberculosis. Aparte que nos vacunaron cuando recién nacimos, nos pusieron la vacuna. No nos da tuberculosis, pero a las personas inmunodeficientes facilito que les da y empiezan con una enfermedad pulmonar que se caracteriza por presentar múltiples nódulos granulomatosos, hay infiltrado inflamatorio y necrosis central de tipo gaseoso, que hace que se formen cavernas y le dan ese aspecto de queso suizo, porque tiene espacios, porque son los granulomas que se necrosan y se expulsa ese material con la tos. El paciente tose y puede expulsar el material. Al expulsar ese material necrótico también expulsa los bacilos y van dejando. Los que se drogan, los pacientes, las personas que ya son drogadictos de mucho tiempo, también tienen deficiencias inmunológicas, también pueden tener tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad curable o incurable. Curable. Curable, 100% es curable. ¿Qué le tienen que hacer al paciente? Primero, que tiene que seguir el control. Por eso aquí el ministerio tiene unos programas. El DOX es la detección oportuna de la tuberculosis y el tratamiento es súper vigilado. Es decir, que los pacientes deben ir todos los días al centro de salud a tomarse el medicamento delante de la enfermera o la enfermera ir a la casa. Lo ideal es que esta enfermedad le da más a las personas pobres. Entonces el pobre no tiene ni para ir al dispensario. Entonces el gobierno tiene ese programa donde hay visitas a domicilio. Y entonces lo ideal es que este es el subcentro de salud y todo este sector está dirigido, cuando ustedes vayan hagan la rural y sean directores del centro de salud, ustedes tienen que hacer un mapa epidemiológico de su sector, identificar y ir graficando en cada casa cuántos hipertensos, cuántos diabéticos, cuántos de tuberculosis, cuántos cánceres. Entonces, como les toca un sector, digamos, pequeño, lo pueden estudiar. Y la enfermera puede ir a visitar a esos pacientes. Para que el tratamiento tenga éxito, es que el paciente tome y se inyecte adecuadamente. Casi me da el ataque una vez que yo con unas alumnas hicimos una tesis de tuberculosis. Entonces ellas me decían, ay doctora, esta es la multidrogoresistencia y que no sé cuánto. Y es que yo le digo, ya revisaste los libros de los tratamientos por paciente. Yo quería que ellos vayan, busquen los libros y me decían, no es que no hay libros, no es que la enfermera no nos presta, porque no estaban al día. Esos pacientes se les hace el diagnóstico con vaciloscopía seriada, es decir, sacan muestras de esputo y se les hace estudio. Si hay un paciente en una empresa, tienen que hacerle a todos sus contactos
En mi trabajo anterior eran histéricos los tecnólogos porque un tuberculoso les llegaba de 100 pacientes porque eran en contactos. Y asimismo los del trabajo, los de la casa, porque hay que hacer el cerco epidemiológico y estudiar a todo. Eso es lo ideal, pero a veces no se puede hacer ese cerco epidemiológico. En ocasiones hay un foco infeccioso en la casa, que puede ser un abuelito, que dicen, ay, es que siempre tose y tiene tuberculosis, pero ha pasado mucho tiempo con tuberculosis, le pasa a los niños. Los niños también son desnutriditos, inmunodeficientes, entonces son fácil presa de la tuberculosis. Y también el HIV y tuberculosis es una enfermedad que se asocia fácilmente a la tuberculosis. Como les decía, casi me da el ataque porque el protocolo que usaban era 5 días de tratamiento, sábado y domingo descansaban. 5 días de tratamiento, sábado y domingo descansaban. Así no debería de ser, porque entre sábado y domingo la bacteria, que es un organismo inteligente, busca cómo hacer resistencia. Entonces, si sábado y domingo no toman medicamentos, ya poco a poco produce mayor resistencia, aunque es un bacilo que se replica lentamente. Entonces, igual hay que evitar la resistencia bacteriana. Porque creo que pensaban que sábado y domingo las bacterias iban a descansar. Las bacterias no descansan. Las células neoplásicas tampoco. Y más bien, si han escuchado las superbacterias, que estamos creando superbacterias, porque las personas nos automedicamos. Entonces, creamos bacterias resistentes. Tuberculosis. Con esto de la pandemia se retrasó 10 años de lo que se había aumentado o se había progresado en el tratamiento de la tuberculosis. Estos pacientes dejaron de ir y también porque los hospitales ni atendían. Entonces, todos nos enfrascamos en COVID con la pandemia y los pacientes fueron rezagados, no les hacían controles. Y se unió el COVID en un tejido dañado, como es por tuberculosis, es peor. Entonces, estos pacientitos estuvieron botaditos y se perdió 10 años de progreso en el tratamiento. Ahora otra vez quieren tratar de, porque había una meta de la Organización Mundial de la Salud que en el 2030 ya no iba a haber tuberculosis, algo así era. Pero terrible, vamos a llegar al 2030, igual hay tuberculosis. Entonces aquí tenemos un segmento de pulmón izquierdo que corresponde al lóbulo superior. Cuidado, te lo Uy, 263. Mide 18.5 por 12 y por 4 centímetros. Superficie externa cubierta parcialmente por pleura parietal, blanquecina, extensamente desprendida. En una zona se observan formaciones granulares, estos son los granulomas, granulares, algunos fusionados, otras zonas blanquecinas en el vértice y en la língula y en las partes periféricas basales del lóbulo superior se encuentran tejido de aspecto colapsado. Esto es atelectasia, tiene atelectasia. Aparte, hay el que tiene para palpar, se observan formaciones nodulares duras de aspecto calcificada. La inflamación crónica puede calcificarse, puede tener calcificación distrófica y los granulomas de la tuberculosis también se calcifican. Sí vinieron todos.
Gina, ¿le pusiste asistencia a los que vinieron? Sí. ¿Y a los que llegaron atrasados? Ah, ya. Bueno, entonces, estas son calcificaciones distróficas. En ocasiones hay personas que se fracturan o le hacen una radiografía por cualquier causa y pueden ver en el pulmón varias calcificaciones. Eso nos da indicios de que tuvo tuberculosis. Aparte de los granulomas, los focos de calcificación, áreas de telectasia, podemos identificar estructuras bronquiales dilatadas. Eso es bronquiectasis. En la tuberculosis hay mucha fibrosis que retrae los bronquios y causa esa bronquiectasis. En el parénquima ya se observan áreas redondeadas que corresponden a cavernas, cavidades, que son cavernas. Esas cavernas están en contacto con un bronquio de drenaje que está lleno de material necrótico. La necrosis de la tuberculosis se llama necrosis caseificante o gaseosa, necrosis gaseosa. Entonces, diagnóstico. ¿Y el blanco? Qué gallina. Debería ser sin letras. No me gusta pero no tenemos. Siempre pongan una regla para tener. Entonces, aquí hay las bronquiectasias. Las calcificaciones, chicos, traigan guantes para que ustedes toquen. Estos son los granulomas múltiples, las cavernas en la parte inferior y las bronquiectasias. Esto es atelectasia en las partes periféricas, ese aspecto colapsado, membranoso, es la atelectasia. Atelectasia se produce por diferentes causas. Una de ellas es la obstrucción de los bronquios, intrínseca, puede ser por tumor, por moco, en este caso es por material mucoide. Eso causa esa atelectasia en las partes periféricas. En una lección, ¿cómo debemos colocar? Yo en la lección le pongo la foto generalmente, o les puedo tomar esta muestra y yo le pongo ahí órgano. Usted pone lóbulo superior del pulmón izquierdo, 3 características y ahí ¿qué me pone? Formación de granulomas, formación de cavernas, focos de atelectasia y bronquiectasia. ¿Y eso es? Eso ya tiene 10. Diagnóstico compatible también me está olvidando. Cuidado, ni me pone a eso, me pone neumonía. Puede tener neumonía tuberculosis. Ya tomaron foto de esto. Ya podemos